¿Sabes qué beneficios tiene tomar bebidas calientes por la mañana? Café, leche, infusiones, caldo... Elige la que más te guste. El frío ha llegado y la consulta de los pediatras está llena de niños con problemas de bronquios. Hoy Lucía Galán resuelve en directo todas tus dudas sobre este tema. Los tatuajes, siempre tan de moda, vuelven a crear polémica, esta vez en el mundo deportivo. ¿Pueden ser peligrosos para la salud y el rendimiento? Y además, como menú del día, los quesos más premiados de nuestro país. ¿Sabes cuáles son los más ligeros y saludables? Quédate con nosotros para descubrirlo. Aquí comienza Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos el programa de hoy en Sevilla, junto al Hospital Virgen del Rocío. Allí están ingresadas 2 personas víctimas del accidente de tren ocurrido en el día de ayer. Chus Álvarez, ¿qué dice el parte médico de estos 2 heridos? ¿Siguen graves? Sí, siguen graves, aunque según el hospital evolucionan favorablemente y de momento su vida no corre peligro. De los 37 heridos que hubo ayer en el accidente, solo ellos 2 continúan hospitalizados, otros 35 estaban heridos leves. Los rescataron tras más de 5 horas en el tren, en un rescate muy complicado. En ambulancias los llevaron a 4 hospitales distintos de Sevilla. Afortunadamente ninguno de ellos ha requerido hospitalización. Parece ser que uno de los heridos tiene una fractura de pelvis y muchas veces, bueno, cuando hablamos de un húmero o el fémur sabemos dónde se localiza, pero es verdad que la pelvis, bueno, pues vamos a localizarla a nivel anatómico para que así todo el mundo sepamos de lo que hablamos. La pelvis es lo que une la columna junto con las piernas. Aquí vemos la pelvis dando vueltas, veis que tiene como forma de cono y está formado por el sacro, los huesos coxales, que son los de ambos lados, que son con los que se articula el fémur. Y claro, cuando hablamos de fractura de pelvis, pues está formado por muchos huesos, porque a su vez el coxal está formado por el ilion, el isquion y el pubis, y esa fractura, bueno, pues puede tener mayor o menor gravedad y mayor o menor complejidad en función al número de huesos que afecta. Y también, Luis, dentro de esa pelvis hay órganos importantes, por eso también mayor o menor gravedad. La gravedad está, como bien dices, en los órganos que interesa, porque la fractura de pelvis puede provocar, por ejemplo, una alteración en la uretra, una rotura de la uretra, o de las arterias que pasan por ahí, o una dislocación de la cadera. En definitiva, no solo importa el tipo de fractura, sino los órganos que interesa, que puede involucrar eso, y por supuesto también la edad del paciente. No es lo mismo una fractura en una persona joven que una persona mayor, porque lógicamente las personas mayores tienen más complejidad para recuperarse. Bueno, desde Saber Vivir esperamos que se recuperen muy pronto. Gracias, Chus Álvarez, por esta última hora. 14 quesos españoles están entre los 66 mejores del mundo. ¿Sabían que su consumo moderado aporta calcio, proteínas y vitaminas? Hoy en Saber Vivir, las propiedades nutritivas del queso. Muy bien. Un cafecito caliente. Yo nunca digo que no a un cafecito caliente. Me da igual, haga frío o calor, no me importa. Estas horas de la mañana y sobre todo en los días fríos que estamos ya empezando a tener, ¿verdad? Sí, que no se toma un cafecito caliente por la mañana. Pero ¿y qué beneficio tiene para la salud el tomar una bebida caliente por la mañana? Date cuenta que esto es estimulante del intestino. Hay quien prefiere, por ejemplo, los montañeros, los que salen al monte, prefieren un caldito caliente, sí. Un caldito que además es nutritivo. Lo que pasa es que tiene pocas calorías. Pero vamos, cualquier cosa que en principio entre en el intestino incrementa el peristaltismo, pone en marcha las tripas y es muy saludable. Bueno, eso, levantarse por la mañana y lo primero antes de desayunar, por ejemplo, tomarse un vaso de agua templada, dicen que facilita el peristaltismo, como dice Luis, y también pone en marcha nuestros riñones, que muchas veces, mientras que dormimos, esos riñones no están funcionando al 100%. Lo importante es beber agua, sea en forma de caldo, de café, de infusiones, porque gran parte de nuestro cuerpo es agua. ¿Quieren saber qué cantidad? Esteban nos lo dice. Estamos hechos de agua que necesita ser repuesta una y otra vez, y sin embargo la que tomamos cada día no alcanza las cantidades recomendadas. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los hombres deben ingerir 2,5 litros. En el caso de las mujeres, la cifra se queda en 2 litros, pero un estudio de la Fundación Española de Nutrición revela que ambos sexos toman poco más de 1,5 litros diario.
Otro dato destacable es que el consumo es mayor cuando estamos entre los 18 y los 64 años. El agua que ingerimos no es solo la que compramos embotellada o la que sale de nuestros grifos. Hay que sumar aquella que se encuentra en nuestros alimentos, sobre todo en las frutas y las verduras frescas. Pero comer vegetales no significa dejar de beber agua. El agua es imprescindible. Bueno, y como es jueves, nos hemos venido a la consulta de la pediatra Lucía Galán. Buenos días. Hola, buenos días. No sé si vengo en mal momento, porque igual estás un poco ocupada. Pues estábamos un poco ocupadas, la verdad. Estábamos aquí jugando, ¿verdad, Vera? ¿Quién es esta preciosidad? ¿Vera? Vera. ¿Y tenemos cuántos añitos, Vera? 2 años, sí. Y nada, aquí viene, no sé si está malita o no, ahora nos contará su madre. Claro, porque en esta época del año y con tanto frío es verdad que tenéis la consulta de pediatría llena de niños con problemas en los bronquios. Sí, ahora empezamos ya la época no solo de las gripes, sino de las bronquiolitis. Hasta un 70% de las hospitalizaciones en los lactantes son por bronquiolitis y los problemas respiratorios, pues ahora es la patología estrella, sí, sin duda. ¿Y por qué es? ¿Por el frío, por los virus, por las dos cosas? Por las dos cosas, sí. Se junta el frío, se juntan los virus, se juntan que los niños están más hacinados en las clases, salen poco a jugar en la calle y sí, y nuestras consultas a tope. ¿Y cómo comprueba una pediatra si Vera, por ejemplo, tiene problemas en los bronquios? Pues primero vemos su estado general, ver que tiene buen color, que está sonrosadita. Mira, ella misma Eso se va es, que a preocupar de comprobar si tiene o no que tiene un bronquitis. respirar tranquilo, que no está agitada, y ya una vez nos hacemos con ella y le damos algún juguetito, pues entonces, Vera, me tienes que dejar esto a mí, verás, hacemos así, tú juegas con esto, ¿vale? Y Oye, entonces qué yo me juguete pongo más esto chulo, Vera, ¿eh? y auscultamos. No está mal, es como un gusanillo. Eso, así, sin que ella se dé cuenta, haciéndolo de forma... ¡Ups! Que nos caemos. Haciéndolo de forma natural, no pasa nada. ¿Qué estará escuchando la doctora, Vera? ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué escuchamos? ¡Qué misterio! ¿Y qué se escucha, Lucía? ¿Qué es lo que Bueno, veis? pues si tienen un broncoespasmo o tienen el bronquio obstruido, pues es fácilmente identificable para cualquier profesional sanitario. Y nada, informamos a los papás con tranquilidad y les explicamos el tratamiento a seguir. ¿Auscultas por detrás o también por delante, por el pecho? Sí, empezamos por detrás, luego seguimos por delante, hacemos una auscultación simétrica que decimos, vas saltando de un emitoras a otro para comprobar a ver si hay alguna diferencia entre uno y otro y ver si tienen mocos, si tienen el bronquio cerrado, si entra todo bien, entra bien el aire de arriba hacia abajo y sale bien. No es difícil. Vera, eres una campeona, estás buena. A ver, choca esos 5. Ole, muy bien, está fuerte, genial, sí. está muy fuerte. Bueno, nosotros abrimos la consulta porque hay muchos padres y muchas madres con preguntas para Lucía. Vamos con la primera. Venga. ¿Qué diferencia hay entre la bronquitis y la bronquiolitis? Diferencia, claro, importante, ¿no? Empezar por ahí. Eso es. A ver, la bronquiolitis es el primer episodio de infección respiratoria de origen vírico en un niño menor de 2 años que afecta a la vía aérea pequeña, al bronquiolo. ¿Vale? Generalmente estas infecciones en los adultos se quedan en nariz y en garganta, pero en los niños más pequeños, en los menores de 2 años, el virus desciende hasta los bronquiolos, se produce una inflamación, una obstrucción, se genera moco y esto va a producir luego pues, tos y dificultad respiratoria. Hay que explicarles a los papás que todos los niños que tienen una bronquiolitis pues hasta un 40 o 50% de ellos pueden repetir el proceso. En ese caso ya hablaríamos de crisis de broncoespasmo, crisis de hiperreactividad bronquial o de bronquitis. Vaya. Lo estás explicando todo bastante, pero fíjate en la siguiente pregunta que te van a hacer porque también está relacionada con los niños, la edad. A ver. Son los niños más propensos para tener bronquitis. ¿Quiénes son los niños más propensos para...? ¡Uy, qué ha pasado! Esto lo iba yo a explicar, Vera, pero te has adelantado. Los niños más propensos son los menores de 2 años. Se produce un pico de las bronquiolitis entre los 2 y los 6 meses. Especial grupo de riesgo, los niños que han sido prematuros, que tienen inmunodeficiencias, enfermedades respiratorias crónicas o cardiopatías congénitas. Y tienen más riesgo de tener bronquiolitis los niños que acuden a guardería, que tienen hermanitos mayores escolarizados. El sexo masculino también es un factor de riesgo. Y la exposición al tabaco, tanto en los pequeñitos como durante el embarazo. La verdad, Lucía, cuando un niño está malo, todos los padres sabemos que está malito, entre otras cosas, porque se quedan muy quietos y dan poca guerra. Pero hay veces que nos planteamos dudas, los padres se plantean dudas con ciertos síntomas. Vamos a escucharlo. Si mi hijo lleva varios días acatarrado, ¿puede tener bronquitis? ¿Y cuáles serían los síntomas?
Bueno, puede tener, hombre, como poder, puede tener, pero no es lo habitual. Generalmente las infecciones respiratorias de vías altas suelen durar entre 1 y 2 semanas y la inmensa mayoría de ellas no desencadenan, no terminan en una bronquitis. Es muy importante informar a los padres sobre los signos de alarma cuando debemos sospechar que tiene una infección de vías bajas, que es cuando tienen una respiración agitada, es decir, respiran así como perritos. Los niños más pequeñitos les levantamos el body y vemos cómo se hunden las costillitas, cómo respiran con la barriga. En los lactantes es muy típico que tienen un rechazo de las tomas, dejan de comer, están más apáticos, más tiraditos, a veces se ponen más pálidos. Y es muy importante también vigilar a los menores de un mes, porque a veces los lactantes menores de un mes, cuando empiezan con una bronquiolitis, pasan de síntomas leves catarrales a de repente hacer apneas. Y entonces esto sí que es un criterio de ingreso, así que los más pequeñitos, los menores de un mes con síntomas catarrales, siempre hay que controlarlos en consulta. De cualquier forma, el fonendo es vuestro aliado a la hora de diagnosticarlo. Y la radiografía, que hay muchas veces que dicen los padres, ¿y no le ha hecho siquiera una radiografía de tórax? Sí, les da tranquilidad lo de la radiografía y a nosotros no nos gusta nada. O sea, yo cuando tengo que hacer una radiografía, que se preocupen mis pacientes. No es necesario inicialmente hacer una radiografía, únicamente las hacemos cuando no evoluciona como corresponde, cuando pasada 1 semana o 2 semanas el niño en lugar de mejorar empeora o aparecen síntomas nuevos. Pero para diagnosticar una bronquiolitis no hace falta radiografía, el diagnóstico es clínico. Bueno, Vera está sanísima, está preciosa y además se le da muy bien, ¿eh? Yo creo que va a ser está médico, muy tranquila. va a ser médico. Bueno, qué pena da cuando tienen mocos, ¿no? Que no sabemos qué hacer con ellos. Vamos con la siguiente consulta. Vamos a ver. ¿Qué hago para que los mocos no se le bajen al pecho a mi niño? ¡Oh! Pregunta del millón, Vera. A ver, los mocos no se bajan al pecho. Lo que baja al pecho es el virus. Entonces, el virus respiratorio sincitial, por ejemplo, que produce las bronquiolitis en los adultos se queda en nariz, en garganta, pero en los niños más pequeños baja el bronquio. Entonces, en el bronquio, si tenemos aquí un bronquio sano, ¿vale?, cortado así transversalmente, eso es, el aire pasa por aquí, pero cuando tenemos una bronquiolitis o una bronquitis, la pared del bronquio se inflama, se produce toda esta inflamación, se empieza a generar ahí mucho moco, y entonces se produce una obstrucción y una dificultad respiratoria, pero el moco se fabrica en la misma musculatura del bronquio. ¿Podemos hacer algo? Lamentándolo mucho, no tenemos fármacos que eviten que evolucionen a una bronquiolitis. Pero muchos padres preguntan que por esto, me parece que los humidificadores, la gente dice lo de humidificar el ambiente para que se fluidifique el moco, ¿eso tiene fundamento? Pues realmente muchos dicen para purificar el ambiente. Esto lo siento, pero no. No hay que purificar el ambiente con un humidificador. Tenemos que tener cuidado porque así como en las laringitis sí que pueden mejorar en un momento dado, en las bronquiolitis, bronquitis, crisis de hiperactividad bronquial o asmáticos a veces se empeora. Se produce una broncoconstricción, con lo cual los humidificadores, cuando la infección es de vías bajas, ojo. Y también es muy importante, cuando tienen bronquiolitis, muchas veces los ponéis aerosoles, vosotros en urgencias, o si no, mandáis inhaladores para casa también. Sí. Vamos a explicar la campana, que es fundamental, ¿verdad?, para los niños, porque si no, esto, que un niño lo haga bien, es complicadísimo. Eso es, efectivamente. En los niños no podemos aplicar el inhalador directamente en la boca, porque hay que sincronizar la presión del inhalador con la inspiración. Y esto un niño, ¡ay, Vera! ¡Ay, el bronquio! Bueno, es que, a ver, la doctora te ha dado un bronquio para jugar, ¿qué queremos? Claro. Pues esto es lo que hay, no pasa nada, no pasa nada. Total, echamos la medicación dentro de la cámara y entonces tenemos que instruir al niño. Si es pequeñito, esto va con una mascarilla que tenemos que sellar bien y les decimos a los papás, echamos un puff y contamos 10 respiraciones. Y echamos otro puff y volvemos a contar otras 10 respiraciones. Así nos aseguramos que se toma toda la medicación que está dentro de la cámara. Esto es muy importante, porque a veces el tratamiento no va y es porque hay una mala administración del fármaco. Esta es una aventurera, esta le va bien todo para jugar. Sí, la está todo perfecto. Vera, muchísimas gracias por tu ayuda, ¿eh? Nos has ilustrado muy bien. Lucía Galán, pediatra de Saber Vivir. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Enhorabuena por este reconocimiento que te han dado. Sí, ahora me voy a recoger un premio de eHealth Awards a la mejor divulgación científica contra los bulos en Internet. Muy bien, pues enhorabuena y la próxima semana nos volvemos a encontrar. Gracias. El cerebro masculino envejece y se deteriora a mayor velocidad que el femenino. Así se desprende de una investigación de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Para llegar a estos resultados compararon los cerebros de hombres y mujeres de la misma edad. Además realizaron pruebas cognitivas.
Pues ya está aquí el frío, ¿no? Y la piel es lo primero del cuerpo que lo nota, el órgano más grande que tenemos. Pues sí, de hecho, fíjate que históricamente nos hemos dedicado eso a maquillarlo, a pintarlo. Cuando íbamos a la guerra nos pintamos para la guerra, o cuando salimos de fin de semana nos pintamos igualmente, o cuando venimos al plató nos pintamos. ¿También? La cosa es siempre ir maquillando el cuerpo, porque, en definitiva, la piel es lo que se ve, es estético y dicen también cosas. De eso entiende un poco Lidia Reyes. ¿Os acordáis que es la mujer más tatuada de Europa? Que la tuvimos en el programa. Vamos a recordar brevemente qué nos contó. He ido plasmando poco a poco desde el primero que me hice hasta el día de hoy, pues situaciones que te suceden en la vida, gente que pasa por tu vida, de todo, experiencias, lo he ido plasmando en mi piel, como el que escribe un diario, pues yo lo he hecho con mi piel. Pero la cara sí que es verdad que tengo como añoranza, ¿no?, a fotos antiguas que miro de antes y me veo y digo... Y mira que hay maquillajes para cubrir tatuajes, pero no es lo mismo. He usado para hacer a veces algún vídeo para verme sin tatuajes de nuevo y no es lo mismo. Entonces, pues estoy empezando a quitarme poco a poco, con paciencia, no tengo prisa tampoco. El universo del tatuaje rodeado siempre de polémica, ¿verdad? Lo cierto es que genera muchísimas preguntas. Vamos a recordar algunas cosas que se han dicho de los tatuajes y lo último que se ha descubierto. Hoy nos preguntamos si es posible que un tatuaje afecte a un deportista. Hacerse un dibujo en la piel, un tatuaje, está cada vez más de moda y a la vista está especialmente en los gimnasios, donde en otoño se luce más la piel mientras se hace ejercicio. El problema es que, según una reciente investigación, la tinta del tatuaje puede obstruir los poros e impedir la sudoración natural, más necesaria justo cuando se hace ejercicio físico. Esta información se suma a las noticias que en los últimos 10 años han venido apareciendo sobre la posible incidencia de los tatuajes en la aplicación de la anestesia epidural, o incluso que la tinta del tatuaje pueda entrar en el torrente sanguíneo y alterar el sistema inmunitario debido al efecto de metales tóxicos que están en la tinta. España es el país con la legislación más restrictiva de Europa y del mundo en el uso de pigmentos para tatuar, pero la polémica aún así está servida y ahora es el momento de aclarar si tienen base científica estas acusaciones, empezando por la más reciente, que la tinta del tatuaje podría frenar la sudoración, el sistema natural para refrigerar el organismo y estar sanos. Pues recogemos esta hipótesis que plantea Toñi, se la trasladamos a la doctora Cristina Villegas, es jefa de dermatología en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Nos atiende en directo, muchísimas gracias por la amabilidad. ¿Realmente la tinta de un tatuaje puede afectar a la sudoración de una persona? Buenos días a todos. Y bueno, en principio, por todo lo que hemos estado escuchando, leyendo y revisando, no tendría por qué afectar de manera importante al menos. Este estudio, que es verdad que ha tenido muchísima polémica, está en relación pues aproximadamente con unos 10 individuos a los que se les realizó un test de sudoración en tatuaje y no tatuaje y se vio que en aquella zona tatuada pues había aproximadamente la mitad de sudoración y este sudor era más rico en sodio. Pero claro, tendríamos que hablar de una superficie muy extensa y tener en cuenta que la piel tiene la capacidad de producir lo que llamamos el efecto de compensación y que además nuestras glándulas sudoríparas están sobre todo localizadas en las axilas, en las ingles, en las palmas y en las plantas. Entonces son zonas que normalmente no se tatúan. Así que no está contraindicado el hacer deporte y llevar un tatuaje. No, en principio no habría contraindicación. Yo les diría que este estudio, que es interesante, desde luego, pues tendría que verse apoyado por lo que nosotros decimos la medicina basada en la evidencia, pues con estudios pues con muchísimos más pacientes para poder tener realmente pues una realidad de lo que ocurre. Las glándulas sudoríparas pues son entre 2 y 4 millones aproximadamente las que puede tener un individuo sano y ya les digo que tendría que ser un tatuaje muy extenso, ser un daño muy importante y así todo tendríamos siempre esa función de sudor compensatorio en otras zonas. Porque doctora, ¿qué es lo que le hace la tinta a los poros de la piel? ¿Tapona los poros? No, realmente no se produce un taponamiento en sí. Cuando nosotros hacemos un tatuaje, lo que ocurre es que muchas microagujas van a inyectar un pigmento y este pigmento va a quedar localizado en la dermis más profunda, en la parte más profunda de la piel. Entonces, realmente la alteración sería pues o bien por una compresión de la glándula, de la parte de secreción de la glándula, o por un traumatismo de la aguja sobre la glándula. No se produciría taponamiento, pero sí una alteración probablemente de la función de la glándula. Doctora Villegas, una cosa que sería en el vídeo, el tema de si la tinta puede afectar al sistema inmunológico, puede alterarlo de alguna manera. ¿Qué opináis de esto?
pues pensamos que sí que tiene que tener algún tipo de afectación, lo que pasa es que hay muy poquitos estudios. Yo creo que este es un campo abierto. Sabemos que en tatuajes muy extensos nos hemos encontrado con pigmento del tatuaje en los ganglios linfáticos de la zona donde hemos realizado el tatuaje, y por tanto sabemos que una sustancia extraña, que además muchísimos de los pigmentos contienen sustancias que no conocemos, pues van a poder poner en marcha y probablemente pongan en marcha reacciones inmunológicas en nuestro organismo. Los que somos padres de niños, hay veces que nos plantean el decir, quiero hacerme un tatuaje. ¿Realmente habría alguna edad mínima a partir de la cual conviene no hacérselos? Es muy buena pregunta. Yo siempre intento decirle que no se hagan un tatuaje, sobre todo si son menores de edad, aunque los padres consientan. Y incluso cuando son mayores de edad, se lo intento explicar muy bien en la consulta, que lo piensen bien, que tenemos pues poca información sobre los efectos a largo plazo, sobre todo en tatuajes muy extensos, pero yo creo que es mínimo necesario que tengan 18 años, que lo hayan pensado muy bien y que tengan un poquito claro pues que no todos los tatuajes al final tienen una evolución favorable, que muchos tatuajes tienen complicaciones y otras que aún todavía no conocemos. Doctora Cristina Villegas, muchísimas gracias por atendernos. El cerebro de la madre está biológicamente programado para el llanto del bebé. Según un informe realizado en 11 países por el Instituto Nacional de Salud, los gritos de los bebés muestran que los cerebros de mujeres y hombres responden de manera diferente a los llantos infantiles. El estudio realizado a diferentes grupos de mujeres descubrió que los lloros infantiles activaban regiones cerebrales similares en madres nuevas y con experiencia, y es una reacción generalizada en todas las culturas. Mira, Macarena, lo que te hemos traído aquí. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Huele más bien, porque ha habido un certamen mundial de quesos que se celebra todos los años, donde se presentan más de 3.000 quesos. ¡Qué barbaridad! Y de esos 3.000 quesos se escogen 66. De esos 66 son los que se llaman Super Gold, o sea, los Super Oro. Y de esos 66 había 14 que eran españoles. Y aquí tenemos 5 de ellos. 5 de los 14. 5 de estos Super Gold están aquí, que son españoles. Bueno, pues de esos 66 hay 15 jurados que eligen los 16 finalistas. Y de esos 16 finalistas hay 2 que eran españoles. Y uno lo tenemos aquí. Qué bárbaro, ni la Champions League esto, ¿eh? Este es el queso Valle de los Molinos, es oveja artesano curado al romero, y fue el segundo español finalista, o sea, de los que llegaron a la final. Luego tenemos del Valle de los Molinos también Super Gold, este es curado normal, este es de una familia que tiene 8 premios, y es uno ecológico y este que es asturiano, y este que es el Inana, que es queso de oveja ecológico albino, que también es Super Gold. Por tanto, a todos ellos, enhorabuena, jolines. Pues, yo la verdad es que los que no entendemos demasiado de queso nos fijamos en 2 cosas. En el sabor, lógicamente, nos gusta, nos es agradable al paladar o no, y en la digestión, la forma de hacer la digestión. Y esto a lo mejor influye también pues el tema de si tiene más o menos grasa, que según veremos. Pero eso, los que no entendemos demasiado de queso, ahí nos quedamos. Pero yo imagino que el jurado que comentaba Ana ha tenido que analizar muchas cosas más, y esto a lo mejor tendríamos que hablar con un experto para que nos diga cómo se seleccionan estos. Pues mira, no te preocupes, porque esta cuestión nos la va a resolver inmediatamente nuestro invitado. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por venir. Hoy tenemos a Adrián Martín, es maestro quesero de Poncelet. ¿Qué tiene un queso campeón? ¿Qué es lo que tiene que tener? Bueno, pues un queso campeón siempre hay que fijarse en un poco en todos los aspectos del propio queso, desde la parte visual, ¿vale? Que siempre manejar o fijarnos siempre en la pasta, en la corteza, que tenga cierta cohesión, que no tenga picos, y luego, como bien decía, pues que guste, principalmente que guste, pero tiene que gustar de una forma especial, tiene que tener una organoléptica pues que se salga un poco de la tendencia lineal y que tenga picos de sabores, y jugar un poquito con ese tipo de sensaciones, la textura, el sabor, etcétera, etcétera. Hay que tener un poquito en cuenta todas las facetas del queso. Y porque los quesos que teníamos en aquella mesa con los doctores son quesos nacionales, estos son internacionales. Aquí traemos un poquito de todo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues mira, aquí porque tenemos... los olores no se pueden describir, nos faltarían palabras. Eso es lo primero que nos llama la atención de un queso, ¿no? Aparte del aspecto visual, el aroma. Una vez que el queso está temperado siempre refleja sabores y aromas muy notorios y muy característicos. Tenemos quesos de corteza lavada, por ejemplo, como podría ser corteza lavada. Eso es, se lava la corteza con un poquito de salmuera, agua y sal, para florecer aromas un poquito más intensos. Y este es uno de los 66 quesos que tiene Super Gold, por ejemplo. Luego tenemos un Buffalo Blue,
un queso de leche de búfala, que solamente conocemos la mozzarella, ¿verdad? Hay mucho qué más margen allá, rico. Este lo voy a mucho probar más allá yo, de la mozzarella. Tenemos queso azul, por ejemplo, que también es un super gold de este año, ¿vale? Tenemos un Gouda, que conocemos todo el mundo, el Gouda, famoso Sí, Gouda. este estamos más familiarizados, Sí, pero ¿no? quizá la maduración no la tengamos tan bien cogida que todos nosotros tienen. En este caso tiene 2 añitos de maduración. Por 2 tanto, años de maduración tiene este queso. Va a tener un carácter un poquito más intenso y diferente, sobre todo a lo que encontramos con todos los Goudas. Tenemos quesos ahumados y este, en especial, es el hermano pequeño del campeón, del Cornish Kernel, que es el que ha ganado el certamen en este caso. Es el hermano pequeño porque es de una maduración un poquito inferior y se elabora en la misma quesería. Bueno, sigan preparando ustedes en casa la vista, el gusto y el olfato, porque hay un paraíso del queso en la ciudad de Madrid y hasta allí nos hemos acercado. Acudimos a un lugar donde la cultura quesera va más allá. Un bar donde el queso es el protagonista y no solo en la mesa. Aquí podéis ver un poquito la forma del restaurante, son las patas, las ubres, que es lo que nos indican los animales. Luego aquí delante tenemos un poquito de nuestra otra joyita, que es nuestro jardín vertical, que es planta 100% natural y lo que hace es reflejar ese pasto tan importante que necesitamos para una buena leche, para un buen queso. Y luego, por último, tenemos la barra donde cortamos todo el queso, la barra japonesa, que como veis es blanca y es la leche, ¿vale? La importancia de la leche. Y por último, lo más importante, nuestra joya, nuestro diamante, que es el producto final, que son los quesos. Y aquí como quien va a una pastelería, pero de quesos con el escaparate. Claro, aquí pueden verlos y elegirlos. Nosotros se lo cortamos, se lo ponemos en la mesa y lo degustan. Es un poco tentación también. Y nos introducimos, Isabel, en el escaparate. ¿Cuántas variedades de queso podemos encontrar? Pues más o menos tenemos 150, desde franceses y españoles, que es lo más clásico, a tener suizos, holandeses, italianos. Tenemos 9 países ahora mismo en carta. Elegimos 2 quesos diferentes y elaboramos un buen plato con cada uno de ellos. Vamos a empezar con uno que es una especie de ensalada que tenemos aquí en el restaurante y es un tomate que tiene una particularidad, que lo cocemos en un almíbar y lo acompañamos con una oblea, en este caso de un queso pasiego, ¿vale? Un queso cántabro, es un queso fresco, muy láctico, con una maduración en torno a 2-3 semanas. Y bueno, un risotto pues clásico. En este sentido, nosotros en vez de parmesano, que es con el queso que se suele hacer, hemos usado el llamado parmesano suizo, que le da una cremosidad al plato bastante mayor que el queso parmesano. Y después de emplatarlo, solo queda degustar. Buen provecho. Adrián, nos preguntamos si hay que conservar este queso en la nevera o fuera. Pues bueno, yo siempre digo lo mismo, en función del tiempo que vayamos a prolongar el queso en conservación. En este caso, yo siempre digo que el queso tiene que estar frío. Siempre tiene que estar frío para conservarse. Para degustarlo hay que atemperarlo siempre a temperatura ambiente. Por tanto, sacarlo media horita, 1 hora antes de degustarlo. Muy bien. Adrián, ¿el doctor qué pasa? ¿Que han metido la mano ya? Ha cortado ya un trozo de queso y ya estaba ahí. No se puede aguantar. Este es, me has dicho, bueno, esto es un Marval. Este es un queso que la corteza viene lavada con cerveza trapense. Se come con corteza. Se debe de comer la corteza, es algo que nos va a dar un Pues para adentro, para adentro. Que aprovechen y disfruten. Muchísimas gracias, Adrián Martín, maestro quesero. Nosotros nos vamos. ¿Nos vamos? Pero en unos minutos. En unos minutos. ¿Sabrían reconocer un pescado fresco de otro que no lo es? ¿Cómo elegir el mejor producto? Mañana en Saber Vivir, los mejores trucos para que no nos engañen con las compras. Mañana comienza un nuevo mes, diciembre, y a todos los socios del Club Gente Saludable les va a llegar a su domicilio la revista. Si tú también quieres que te llegue, solo tienes que llamar al teléfono del club y hacerte socio de ellos. Y solo por llamar te van a hacer llegar este sobre. En su interior viene la revista del club. En esta del mes de diciembre vemos que está Samantha Vallejo Nájera, una de las jurados de MasterChef, y dentro hay una entrevista, bueno, pues muy sincera para que la conozcáis un poquito mejor. Pero además de la revista, fijaos todo lo que viene en este sobre. Os darán la tarjeta que os acredita como que formáis parte del Club Gente Saludable y además os dicen a todos los beneficios que podéis tener. Os dan la bienvenida al club, os suscriben a la revista, además os informan de todos los descuentos que podéis obtener en muchísimos establecimientos y os dicen los sorteos a los que cada mes vais a tener acceso. Y además este mes os llegará, solo por llamar ahora, una práctica guía, las 30 claves para adelgazar con salud. Y os he hablado de
de los sorteos. Durante el mes de noviembre se han sorteado 4 lotes de crema, tanto de día como de noche. Y hoy, que es el último día de noviembre, vamos a decir los ganadores. María Cinta Torta, de Tarragona, Carmen Pérez, de Jaén, Virtudes Izquierdo, de Madrid, y Pilar Fustero, de Zaragoza. A ellas 4, enhorabuena, os harán llegar las cremas, y a todos los demás socios, no desesperéis. El mes que viene, que se sortea otro gran premio, podéis ser uno de los ganadores. Para formar parte del Club Gente Saludable solo tenéis que llamar al 902 55 05 22 o hacerlo a través de la web en www.sabervivir.es. El 21 de diciembre empieza oficialmente la estación de invierno, pero hace un frío ya, doctor. Ya nos estamos preparando, hay que abrigarse bien la garganta, qué fina mi bufanda. La boca, sobre todo la cabeza, y sobre todo si sale, abríguese bien la garganta. Muy importante la boca, tapárselo bien. Uy, y no deje de salir a pasear. Se quedan con amigas y conocidas hasta mañana.